El principal protagonista de este problema son las hormonas. Y los machos también tenemos hormonas. La verdad es que ahí están y ahí nos van a causar problemas entre más tiempo las dejemos, entre más tiempo estén sin atenderse. La edad no es una enfermedad. Súper importante. Es un factor a considerar, pero la edad no es una enfermedad. Este tipo de problema de reproductivo en los machos está subdiagnosticado en nuestro país. No te puedo decir la cantidad de veces que hemos nosotros realizado castraciones en perritos longevos, geriatras, senior, que les hemos regresado la vida. O sea, digamos que se nota drásticamente la diferencia entre un perrito que estaba anteriormente no esterilizado y que por una u otra razón se esteriliza, y que post quirúrgico, su segundo aire, dicen, revive. Es un problema que al final causa molestia. Y la medicina está basada en quitar molestias, en hacer mejor esa vida, ¿no? Dar calidad. Esta es una producción de Estudio Cliar. Hola, bienvenidos a su podcast Entre Vets y Peludos. Lo prometido es deuda y esos machos necesitan también cuidados. Así que este episodio va a estar dedicado a hablar acerca de problemas reproductivos en machos. Porque en el episodio, si no lo vieron, en el episodio pasado, estuvimos hablando acerca de enfermedades reproductivas en las hembras. Y hoy es el turno de esos machos, así que no se muevan, no se despeguen, porque este tema también está muy interesante. Hay muchos mitos alrededor y que creemos que, pues, los machos no necesitan cuidados. Los machos no se enferman porque ellos aguantan. Pero tú nos vas a ayudar a explicarnos y a que entendamos que hay muchas enfermedades reproductivas en los machos. Y que los machos también necesitan ir al médico veterinario, perritos, gatitos, y que pues también podemos hacer cosas para prevenir enfermedades con ellos. Sí, efectivamente. También creo que dentro de estas cosas es importante recalcar, Abigail, que aquí en nuestro país existe también mucho además de los mitos, un estigma con los machos. Está muy marcado siempre, nos pasa todavía hoy en día, ¿no? ¿Cómo lo voy a esterilizar? ¿Cómo le voy a quitar su hombría? Entonces eso también es bien importante, porque Claro. si de por sí en las hembras es todavía complicado que se realice la esterilización, en los machos existe esta barrera social, estigma, como les digo, este machismo que todavía de repente se marca, en la que no, pobrecito, ¿cómo se los voy a quitar? Y todo lo que conlleva de problemas relacionados a ello es un tema. Y bueno, existe la idea, como decíamos hace un rato, de que pues no tienen problemas los machos, de que a ellos pues no les pasa nada. Y como nos estás diciendo también, llegan a los consultorios y ¿cómo le voy a quitar? Así lo dicen. ¿Cómo le voy a quitar los huevitos a mi macho? Totalmente. Y entonces pasan los años y pues esos huevitos hay que quitarlos. Pero ya no es algo programado, ya es algo que está ocasionando un malestar en ese perrito, en ese gatito. Entonces hoy vamos a ver pues todos esos temas. Totalmente. Pero ¿qué tan cierto es eso de que a los perros no les pasa nada? Cuéntanos, por favor. O a los gatos. O a los gatos, efectivamente. ¿Qué tan cierto es? Cero. Total y completamente falso. Así como en las hembras, como lo hablamos en aquella ocasión, el principal protagonista de este problema son las hormonas. Y los machos también tenemos hormonas. Entonces, la verdad es que ahí están y ahí nos van a causar problemas entre más tiempo las dejemos, entre más tiempo estén sin atenderse. Claro. Lo difícil de este tema es justamente eso, que existen situaciones en las que nos llegan a nosotros, los clientes, que toda la vida han tenido perritos y que nunca los han esterilizado y nunca les ha pasado nada. Y sin embargo, volvemos a lo que mencionaba yo antes, este tipo de problema de reproductivo en los machos está subdiagnosticado en nuestro país. No te puedo decir la cantidad de veces que hemos nosotros realizado castraciones en perritos longevos, geriatras, senior, que les hemos regresado la vida. O sea, digamos que se nota drásticamente la diferencia entre un perrito que estaba anteriormente no esterilizado y que por una u otra razón se esteriliza,
y que postquirúrgico, su segundo aire, dicen, revive. ¿Qué significa? El perrito tenía dolor. El perrito estaba incómodo. El perrito había cambiado sus hábitos no por viejo, sino porque tenía un problema, por poner un ejemplo, prostático. ¿Y qué pasa? Quitamos el problema y el perrito se siente de nuevo mejor, joven, totalmente reanimado. Regresa a sus hábitos normales, hace más actividad, baja de peso en muchos casos, etc. Entonces, ¿qué significa para nosotros como tal? Ese perrito estaba manifestando problemas que estaban subdiagnosticados, que no nos habíamos dado cuenta en casa porque suponíamos o asumíamos de manera incorrecta que era nada más porque estaba viejito, porque estaba Claro. grande, porque ya cambió. Por la edad. Por la edad. Y siempre decimos en nuestra clínica, la edad no es una enfermedad. Súper importante. Es un factor a considerar, pero la edad no es una enfermedad. Entonces lo recalcamos porque como con las hembras, tiende a pasar en edades más longevas, pero los jóvenes no están exentos. Entonces mucho ojo. Cuéntanos, ¿qué es la criptorquidia? La más típica de los problemas en los machos a corta edad justamente. Llega un momento como en las hembras, como en los humanos, como en todos los mamíferos en general, que llega la pubertad. La pubertad es mucho más marcada justamente en los machos, en los perritos, en los gatos, por una característica, el descenso de los testículos. Justamente existe este escrotito, esta bolsita, en la cual descienden estos testículos porque se estaban, pues ahora sí que incubando en la parte interna del cuerpo. Estaban dentro y llega el punto de la pubertad en la que ya están listos para bajar, para descender, se le dice justamente. ¿Y qué marca este punto? Como les digo, la pubertad, el inicio de esta edad en la cual ya está activamente reproductivo el macho, pero hay ocasiones en las que uno, o a veces los dos, de los testículos se retiene, no descienden. Y el problema es que también en muchas ocasiones está subdiagnosticado o se da cuenta uno hasta mucho más tarde, porque el escrotito ya está ahí, la bolsita ya está ahí, y si uno no tiene la iniciativa de palpar, de hacer una palpación y checar esa parte, ese escrotito, a veces uno no se da cuenta que ese escrotito nada más tiene un testículo en vez de los dos. Entonces la criptorquidia como tal es eso, esa retención de uno de los testículos. Y es el inicio de una serie de problemas graves. ¿Y qué riesgos puede tener el que nuestro perrito solamente tenga un testículo descendido? Es muy típico que justamente también nos lleguen los pacientes que toda la vida han tenido un testículo nada más. La aparición de tumores testiculares en perros se divide prácticamente en 3 distintos tumores básicos. Y la incidencia de aparición de tumores en un perro criptorquídeo aumenta hasta 20 veces dependiendo del tumor. ¿Qué quiere decir? No es natural que uno de los testículos quede retenido dentro de la cavidad del cuerpo del perro, porque la función misma del órgano se ve mermada, no está funcionando de manera adecuada. Entonces, ¿qué quiere decir? La temperatura cambia, el pH, una serie de cambios fisiológicos como tal dentro del cuerpo que no son los mismos en la parte del escroto, como decíamos, ya descendido. Y esto implica que entonces el órgano dentro de el que está criptorquídeo se va, pues ahora sí que a descomponer. No os digo que se vaya a echar a perder, que vaya a haber una necrosis, ni mucho menos. Eso ya es un caso extremo. Pero sí es afuncional. No tiene esa cuestión básica de su desarrollo. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a tumorarse en la mayor parte de los casos, pero también causa una serie de desbalances hormonales que conlleva a otra serie de problemas. Y también otra enfermedad es la hiperplasia prostática. Ujú. A veces podemos creer que como son animales, como son machos, pues no se enferman. Ujú. Y a veces ni creemos que tenga próstata un perro. Justo. Ujú. Y entonces, cuando el médico nos dice, es que tu perro tiene hiperplasia prostática, nos quedamos con cara de plato y decimos, ¿qué es eso? Cuéntanos qué es eso, por favor. Fíjate que es uno de los problemas más típicos a los que nos enfrentamos hoy en día, por lo que les mencionaba, porque se tiene todavía la costumbre de no esterilizar, ¿no? A los perritos más grandes. Se tiene la costumbre de esterilizar a los machos todavía en México, simplemente con la intención de que no vaya a andar por ahí regando los hijos. Y no es la única razón. Justamente la hiperplasia prostática tiene 2 formas, por así decirlo, básicas, ¿no? La benigna
y la que en realidad ya es maligna. La gran diferencia es justamente que es por la edad que se dan este tipo de cuestiones, pero una conlleva una serie de problemas más fuertes que la otra. Y de todas maneras, es una hiperplasia, es un crecimiento de ese tejido que no es normal. Y, como bien lo comentas, es algo que muchas veces no contemplamos porque ni pensamos en la próstata cuando pensamos en órganos en general. Cuando nosotros pensamos, de hecho, hasta en el mismo humano, en los órganos en general, casi se nos viene a la cabeza ya la forma que conocemos todos, ¿no? Un riñoncito que es un frijol, un hígado que es así, la lengüita, que el corazón, que los pulmones, todo lo podemos visualizar. Pero cuando nos metemos en la cabeza la próstata, pues uno dice, ¿qué es, no? ¿Cómo es? Etcétera. Y al final es muy complicado por eso, no es algo que nos tenga en mente muy claramente todo el tiempo. La próstata es uno de los órganos menos estudiados en esa cuestión para los perros y sin embargo, como les mencionaba en el ejemplo de la esterilización que hacemos de vez en cuando con machitos que llegan por alguna razón que no necesariamente sea directamente la próstata, está involucrada directamente la próstata, quieran o no, en la cuestión hormonal. ¿Y qué pasa? Es muy problemática en cuestiones de que se inflama, está hiperplásica o no se diga está tumorada y causa una serie de desbalances problemáticos que solamente o en la mayor parte de los casos es atendida cuando ya genera los signos visibles. Volvemos a lo mismo, cuando su perrito de repente ven que está orinando sangre, ya de repente nos llama la atención, ¿verdad? Y resulta que uno pensaría que, pues claro, es el riñón, es la vejiga, es algo, y es la próstata. ¿Por qué? Porque está haciendo ahí la hiperplasia un poco de empuje, un poco de problema en nuestra vejiga, en nuestros riñoncitos, etcétera, y está causando una hematuria. Y es un signo que está totalmente aparte, pero que al final causa problemas, ¿no? Y quien sea, si ustedes conocieran a una persona que llegó a tener hiperplasia prostática, les contará, es totalmente incómodo, es muy molesto, limita mucho ciertos movimientos, ciertos actos, ciertas cuestiones. No se diga el orinar, por ejemplo. Me explicó no poder orinar, imagínate eso, ¿no? Entonces, es un problema que al final causa molestia. Y la medicina está basada en quitar molestias, en hacer mejor esa vida, ¿no? Dar calidad. Entonces, definitivamente es importante. Oye, y por ejemplo, nos dijiste que en casa pueden ver que le cuesta trabajo orinar o que Ujú. orina con sangre. ¿Qué otras cosas pueden ver en casa para decir algo pasa con mi perro o con mi gato? Súper. Ahí, por ejemplo, hay dos muy típicos también que nos pasa. Em, de repente llegan ustedes a ver que su perrito anda marcando y demás, y llega a tener erecciones. Es típico también, porque tiene esa hormona ahí disparada y te llega a tener erecciones. Pasa en algunas ocasiones que dicen clientes, tuvo una erección y ya no se le quitó. O le duró muchísimo tiempo. ¿Y qué pasa? Nos damos cuenta porque se estaba chupando. Pobre perro tiene una efimosis, tiene ese pene, digamos, erecto, y no sale de ahí. Se queda trabado, se queda allá afuera. ¿Se imaginan? Sería súper molesto, sería súper irritante, molesto, doloroso. Eso es un signo muy típico de problemas de este estilo prostáticos u hormonales en general, que se queda esa efimosis y que si se queda suficiente tiempo puede llegar hasta marcar una necrosis, un problema ahí directamente en el órgano y hay que amputar. Y otra que no es tan conocida, pero que también es muy típica, que nos damos cuenta en esa primera revisión, en esa consulta, es que también tienen el anito casi protruido. ¿Qué quiere decir? Casi salido el anito. Ajá. ¿Por qué? Porque al final también están estas glándulas anales y una serie de cuestiones en las que hay este tipo de estímulo hormonal, en la que se va marcando este signo como algo ya crónico, algo más marcado, ¿no? Que de repente checamos en consulta, estamos viendo, y el anito está, como dice coloquialmente, floreado, ¿no? Está como salido, como grande, se ve irritado, ese tejido se ve también como hiperplásico, se ve engrosado. Y es un signo que a veces está subdiagnosticado, como les digo, un perrito macho entero con el anito floreadito. Es muy típico de tener este tipo de cuestión de hiperplasia. No se digan también algunos otros signos que podríamos poner como en tercer lugar, de cambios comportamentales, que ya es un poquito más difícil observar, pero de todas maneras son problemáticos. Entonces, cuando veamos alguna de estas cosas que ya nos platicaste con nuestro macho, Ujú. hay que llevarlo inmediatamente al médico.
Sí, definitivamente. Y así como hicimos mucho hincapié en el episodio pasado de las hembras, que lo importante que es la esterilización, con los machos es igual. Sí. Entonces, con la esterilización, pues evitaríamos muchas de estas situaciones también. De hecho, la gran mayoría. De hecho, mucha gente, y qué bueno que lo comentas, no relaciona el hecho de que estemos hablando de un problema prostático, por ejemplo, con que el remedio definitivo es esterilizar. ¿Me explicó? Es muchísimo menos común que uno piense justamente en la próstata, como lo que decimos, relacionado con los testículos, Así relacionado es. con las gónadas y la formación hormonal. Entonces, definitivamente, una esterilización temprana es lo mejor, pero sobre todo antes de que existan signologías, marca la diferencia. Y otra de las enfermedades también propia de los machos es la epididimitis. Ujú, ujú. Cuéntanos acerca de esta enfermedad, por favor. Claro, como tal, esta sí es una enfermedad un poco menos común, digamos, en presentación me refiero, Ujú. pero que también es visual. La epididimitis marca la diferencia entre el área donde está esta inflamación, ¿no? Esta sí es visual, como les digo, es en el epididimo, es una de las partes justamente del testículo. Y esa tiene que ver, bueno, esta siempre es marcada por una cuestión infecciosa. Normalmente tiene que ver con una laceración, con un trauma, con un problema de este estilo, ¿no? Típico, por ejemplo, cuando existe un perrito que está queriendo montar y montar y montar y que de una manera u otra se mete en problemas y ahí llegó la mordida, llegó la patada, llegó el X de la hembra o de alguna otra persona o X y ese epidídimo se inflama. Les decía, tiene que ver justamente en su mayoría con enfermedades concomitantes. ¿Qué quiere decir? Con una cuestión ya bacteriana infecciosa. Esto tiene que ver con que hay algún tipo de herida, como les digo, y demás, y llega a haber una infección localizada. No me limito a una herida, claro está. También puede ser interno, puede estar derivado de una infección a veces urinaria o por lo menos del área del escroto, etcétera, en la cual existen este tipo de cosas. Y al final, por ejemplo, a diferencia de la próstata, que además esto, como les digo, es visible, esta es muy dolorosa. La próstata no necesariamente marca un dolor en ese momento agudo, marcado, que no me deja estar, sino es un dolor de la próstata que te deja vivir, pero te limita. En este caso, la epididimitis es un tipo de signo que marca que el perro se está chupe y chupe y chupe y chupe y no se está quieto. Y decimos nosotros para que los clientes, los dueños se den cuenta, interrumpe actividades. ¿Me explicó? Está comiendo y de repente se detiene a chuparse. Está caminando y se detiene de repente a chuparse. Se limita a pararse, se limita a saltar, se limita a X. Eso es marcado, es un dolor marcado y es localizado. Voy a retomar un poco lo que nos estabas hablando acerca de tumores Ujú. que pueden presentar los machos. ¿Cuáles son como los más comunes? Ok. Les mencionaba que hay 3 tipos muy clásicos, básicos de tumores en general, hablando de reproductivo en perros. El semioma, el tumor de células de Leydig y el tumor de células de Sertoli. El semioma es el más común, los otros dos no tienden a ser tan comunes, el de Sertoli llega a ser el menos común como tal, pero mucho ojo, les mencionaba justamente, es menos común en pacientes generales, pero en pacientes que llegan a tener el criptorquidismo que hablábamos, los porcentajes suben drásticamente con la edad. Entonces, por ejemplo, en criptorquidismo, lo más típico es el de las células de Sertoli, el que decíamos que es el menos común en general. Entonces, un detalle como es el criptorquidismo nos puede llevar a que uno de los tumores menos frecuentes se presente muchísimo más. ¿Me explicó? Claro. Entonces, eso es súper importante. Es un dato clave que hay que checar cuando se diagnostica un criptorquidismo en ese punto, que puede disparar una aparición de un tumor raro y mucho más problemático en nuestros perros. Entonces, no se diga, ya cuando hablamos de tumores como tal, me parece que tuvieron un episodio hace poco de ello, ya estamos hablando de otro término, otra cuestión que al final también nos pone a todos los pelos de punta. Cuando nos dice el médico tumor, ya todos nos echamos para atrás, ¿están de acuerdo? Sí. Pues luego uno abre los ojos y dice, ¿cómo que tumor? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿De qué se trata? Un tumor como tal sí puede ya poner en riesgo la vida de nuestra mascota y efectivamente tiende a ser algo relacionado a la cuestión hormonal en este caso
y que no es nada descabellado pensar que nuestro perro de una cierta edad en adelante puede llegarlo a tener y no exenta a los jóvenes. Entonces ahí puede ser joven, adulto, viejito, a cualquier edad. Sí, definitivamente, aunque sí volvemos a lo mismo. Depende de sus signos, depende de si hay un criptorquidismo, depende si es un macho reproductor, depende de varios detalles. Por eso es importante que cuando nuestro médico detecte que ese perrito no tuvo o no descendieron los dos testículos, atenderlo y no dejarlo pensando que no va a pasar nada. Sí, definitivamente ahí hay que hacer una serie de medidas preventivas justamente antes de que empiece a causar problemas. Claro, exactamente. Y otra cosa también que se presenta tanto en machos como en hembras es el TBT o el tumor venéreo transmisible. Totalmente. Cuéntanos de esto que también es muy importante, por favor. Sí, desgraciadamente sigue siendo una realidad aquí en nuestro país. El tumor venéreo transmisible es algo que es totalmente prevenible, es totalmente con una buena medida profiláctica, no se debe de tener. Y sin embargo mencionaba justamente la situación de nuestro país porque sigue siendo una enfermedad muy típica de ranchos, de ejidos, de lugares más rurales en ese aspecto. ¿Por qué? Porque como lo dice el nombre, es un tumor venéreo transmisible. Es venéreo porque es de esta parte de que se necesita tener la relación, el coito como tal, Claro. para transmitirse. Y sin embargo, justamente esa última parte transmisible es muy importante. El tumor venéreo transmisible siempre lo pensamos en que está presentado, por ejemplo, en la vulva, en la vaginita, o por ejemplo, en el caso de los machos, en la base del pene o en la punta. Pero hay perros que lo manifiestan en los labios, en la boca, en la nariz. Porque al final los perros, como especie, tienen esa iniciativa. Oler, chupar, etcétera, esos órganos genitales. Es muy visible, es un tipo de tumor que parece más como una especie de verrugas. Ajá, es algo como racimo, seguramente lo hemos visto, como les digo, en perros de ranchos y demás. ¿Por qué menciono la cuestión rural y de ranchos? Porque es muy típica la costumbre de tener al perro libre y en contacto con animales, no se diga perros, pues, perritas o perros, que son, pues no de calle, sino, no, tal vez no 100% de calle, pero que sí andan libres y que tienen una higiene, pues obviamente mucho más baja. Son perros que normalmente no están vacunados, que normalmente tienen cuestiones inmunológicas variables y que entonces ahí es donde se desencadena este tipo de transmisión, ¿vale? Y justamente es una cuestión totalmente tratable, es afortunadamente un tipo de tumor que es relativamente sencillo de tratar, pero obviamente hay de casos a casos. Hemos visto nosotros perros que llegan a presentar este tipo de tumor que si se agarra a una temprana edad, o un temprano avance más bien, perdón, se puede tratar hasta de manera quirúrgica, sin una necesidad de una intervención de quimioterapia. Pero para cuando ya se tiene justamente un tumor venéreo transmisible ya más amplio, ya más desarrollado, llega a haber situaciones en las que se tiene que manejar quimioterapia. Y aunque, digamos, volvemos a lo mismo, cuando nos dicen tumor nos espantamos, cuando nos dicen quimio, échate para atrás, espérate, ¿no? Ya es un problema mucho más marcado. Efectivamente, se hace quimioterapia en perros y este tipo de cuestión de quimioterapia en tumor venéreo transmisible es muy común y es caro. ¿Me explicó? Vamos de nuevo por esa parte, es caro. Es un problema infeccioso que al tratarse es caro tanto en dinero como en tiempo. Una quimioterapia de este estilo llega a tardarse a veces meses en tratarse y conlleva una serie de riesgos aparte. Y entonces volvemos otra vez. Si nuestro perro no anduviera en la calle y estuviera esterilizado, Ujú. este tipo de enfermedades que ya estuvimos analizando no se presentarían en nuestro perro. Exactamente. Evitaríamos todos esos problemas de los cuales estuvimos hablando en este episodio. Ujú. Así que, Doc, cuéntanos, porque ya este episodio se nos fue volando otra vez y ya Sí. vamos a terminar. ¿Qué último mensaje les dejarías a todos esos tutores que nos están viendo para que hagan conciencia en cuanto a la importancia de, no de atender estas enfermedades, Esa es sino la de clave. prevenir estas enfermedades? Justo creo que ahí está el tema. Así como lo dijimos en la vez pasada con las enfermedades del estilo reproductivo de las hembras, aquí el punto clave es esa prevención. En los machos tiende a ser algo, como platicábamos al principio, que se le imprime menos importancia.
Y que a veces hasta tiene un tinte social, esa cuestión del machito y no quitarle sus huevitos y demás. Y sin embargo, si nos damos cuenta, si nosotros tenemos la prevención también en el macho, no solamente le prevenimos enfermedades a él, sino también muchas veces a nuestra perrita hembra, ¿no? Entonces la clave es esa. Si se dan cuenta, esta cuestión de medicina siempre está enfocada en eso, prevenir. La fuente de información primaria son los clientes. Ustedes se van a dar cuenta justamente si su perro empieza a tener un problema, pero como bien lo comentaba Abigail, no hay que esperarnos a que presente un problema. Más vale justamente hacer este tipo de manejo preventivo antes de que existan temas. Ahora, creo que también es muy importante porque de esa manera nosotros muchas veces convencemos a muchos clientes de hacer este tipo preventivo, Abigail. El hacer una esterilización temprana en el macho tiene además efectos y beneficios extra, si se hace a temprana edad, que nos van a beneficiar hasta nosotros mismos como tutores. Hacer una esterilización de un macho, una castración de un macho a temprana edad, también va a prevenir que él esté marcando todo el tiempo en nuestra casa. Va a prevenir que también se haga un perrito que esté todo el tiempo cuidando sus cosas. ¿Qué quiere decir? Bajan muchas veces en porcentaje la aparición de signos de agresividad. ¿Me explicó? Entonces no va a dejar de ser un perrito activo, cuidador de su casita, cuidador de su familia y todo, como cualquier perro, macho o hembra, pero va a dejar de manifestar ese tipo de hábitos que con el retiro de gónadas a temprana edad no se manifiestan. No va a estar marcando todo el tiempo, no va a llegar a marcarnos la mesa, el sillón, etcétera, y no va a ser un perro agresivo en muchos de los casos. Entonces, por si fuera poco o por si faltara justamente justificación para hacerlo, prevenir y hacer una esterilización a temprana edad de nuestros machos que no vamos a reproducir es ideal. Y un punto clave también de lo que decíamos anteriormente, no estamos en contra de que se reproduzcan, pero con los machos es aún más importante porque el dueño del macho tiene menos responsabilidad en cuestión de la reproducción. Yo llevé a mi macho a que se cruzara y ya no me entero ni del embarazo en muchas de las ocasiones. Entonces, mucha responsabilidad, mucho coco antes de que vayamos a cruzar a nuestros perros, siempre con la iniciativa de juntarnos con nuestro veterinario, como decíamos, para tener toda la información previa. Así es, informarse antes de que sucedan las cosas. Eso Exacto. es la medicina preventiva. Sí, Justamente el evitar muchas situaciones complicadas, tanto para el tutor, el bolsillo, volvemos a hacer hincapié, como para esa mascota principalmente. totalmente. Porque lo que buscamos finalmente como tutores, como médicos, es el bienestar de esa mascota. Sí, Doc, pues muchísimas gracias por estos episodios que nos estuviste dando acerca de enfermedades reproductivas de hembras, enfermedades reproductivas en machos. Vimos, pues, a grosso modo, no todas, pero sí como las más importantes, ujú, pero como bien nos hiciste mucho, mucho, mucho hincapié, la prevención, la esterilización es lo más importante. efectivamente. Así que, Doc, te agradecemos, muchísimas gracias por todo este conocimiento que nos has brindado en estos episodios Al contrario. y pues esperemos volverte a ver por aquí pronto otra vez. Ojalá me inviten otra vez si les gustó. Por favor, denle like. Pídanlo, Pídanlo, ¿verdad? ¿verdad? Exacto. Compártanlo para que mucha gente lo vea Por y favor. entonces se haga conciencia que lo que queremos de la prevención de este tipo de enfermedades, tanto en perros, perritas, hembras, gatitas, en todos los animalitos que tengan en casa. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esto fue en Entre Vets y Peludos. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Muchas gracias.